argentino. Antes de ser Francisco I para el mundo, fue el cardenal Jorge Bergoglio de Argentina. Más allá de las controversias, el expresidente del episcopado se distinguió siempre por su perfil bajo, y sus discursos fuertes nunca pasaron desapercibidos. Urge recrear las condiciones políticas e institucionales que nos permitan superar el estado de confrontación permanente que profundiza en nuestros males. Hoy venimos a pedir por las víctimas de la trata de personas, la trata del trabajo esclavo, la trata de las mujeres en situación de prostitución. Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria si usamos nuestra diligencia como escalón para nuestras ambiciones personales, para nuestro trepar cotidiano, para nuestros mezquinos intereses, para abultar la caja. Queremos que se haga justicia. Sabemos que detrás de esto hay responsables irresponsables, gente que no ha cumplido con su deber. Néstor Kirchner lo consideraba uno de los 3 hombres más poderosos de la Argentina. Lo ubicó arriba en la lista de sus enemigos y lo vio como el líder en las sombras de una oposición deshilachada. Elisa Carrió, Gabriela Michetti, Roberto Lavagna y el exministro menemista Roberto Dromi y Hugo Moyano fueron sus confidentes habituales. Para dejar de soportar sus sermones, el expresidente decidió mudar el Te Deum a las provincias. Con Cristina Fernández de Kirchner, la relación fue distante pero más cordial. Pese a que viajará por la asunción de Francisco I, la presidenta no pudo disimular su fastidio. Primero le deseó suerte en una carta distante y después se refirió a él sin nombrarlo. Es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica. El cardenal reconoce su origen justicialista y en los años 70 se enroló en la Guardia de Hierro, una facción de la derecha peronista. Bergoglio pasará a la historia, además por ser el primer jesuita que llega a lo más alto de la jerarquía católica. El Vaticano será ahora su teatro de operaciones y sus desafíos tendrán escala mundial. Ahora el kirchnerismo pasará a ser un adversario menor. Bueno, ya estamos con Emilio Pérsico, que decía ¿por qué no? Decía que algo del informe no le parecía respecto a los orígenes de Bergoglio. En general, el informe, sí. Digamos, no es. Sí, era presentación del tema, digamos, de lo que había pasado en los últimos años. Pero bueno, a ver, cuénteme, ¿usted está contento o está preocupado con Bergoglio como Papa? Está contento como está la mayoría del pueblo argentino, digamos, pero aparte de eso, creo que sí hay mucha, digamos, se ha divertido muchas de las cosas de Bergoglio. Bergoglio ha tenido una actitud con nosotros, por lo menos, muy siempre de piadosa, de acercamiento, ha hecho innumerables misas en lugares en donde se la hemos pedido, digamos, en Constitución, con los cartoneros, en algunas villas. Nos autorizó, digamos, nos permitió hacer una visa por Chávez, digamos, que no son públicas, digamos, porque nunca... ¿Hicieron una misa por Chávez? No fue él el que la dio, pero él sí, se la pedimos a él cuando apenas se enfermó Chávez, digamos. Él estaba preocupado por la salud de Chávez. Muy preocupado. Él lo veía a Chávez como una figura muy interesante, muy importante, digamos, y para la iglesia muy importante, es decir, dice que había llenado las iglesias de Centroamérica y esa visión. Yo fui a hablar varias veces a la pastoral sobre este tema, digamos, precisamente con él, digamos, porque él veía, digamos, una preocupación, digamos, de que hoy también lo expresó, digamos, ¿no? Ya de entrada, es decir, que la iglesia no había caminado lo suficiente, que se había atrasado en muchas cosas, y eso había hecho que la iglesia había perdido un espacio muy grande, digamos, en América Latina, ¿no? Sobre todo en Argentina, ¿no? Pero en América Latina también. ¿Y por qué Néstor primero y Cristina después lo veían casi como un adversario? Néstor como un adversario directamente, Néstor Kirchner. No, yo le he hablado esto con Néstor. Sí. Le he hablado, él supo de mi relación con él siempre, he charlado todas las reuniones que tuve con él, las he charlado con Néstor.
esa parte del informe es ciencia en un momento hay unas declaraciones de Kirchner que dice que el diablo también viste sotana, muy enojado por las reuniones que tenía Bergoglio con dirigentes de la oposición. No, en un momento él, en el Salón Blanco, y ese mismo día yo hablé con él sobre eso. Sí. En el Salón Blanco tiene una actitud, digamos, ¿por qué? Porque Bergoglio, muchas cosas no coincidíamos en la visión que tenía Bergoglio, y yo no coincido, muchas cosas he hablado, cosas con él, cosas me he puesto de acuerdo y cosas me he puesto de acuerdo, pero Bergoglio tiene una actitud en ese sentido muy honesta, digamos, y de mucho respeto, digamos, a esas cosas, y Néstor también, digamos, y han sido dos personas frontales que las cosas que tienen que decir se las han dicho, digamos, ¿no? Y yo también las cosas que les tengo que decir se las he dicho, digamos, Bergoglio, y las hemos charlado y en muchas cosas hemos coincidido, pero sin embargo su compromiso con los humildes, su compromiso, nosotros lo conocimos nosotros armamos un espacio que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y él nos apoyó muchísimo en la construcción de eso. Nos estaba apoyando hasta ahora mucho en eso. Él le interesaba todo lo que era la economía popular. Ahora nos mandó también unas líneas sobre esto, y ahora por intermedio de uno de sus compañeros, de la gente más allegada a él, nos mandó, digamos, que él quería darle una bendición a los compañeros que él los conoce, digamos, que él conoce, digamos, los cartoneros, conoce. Es decir, estamos hablando de que podían llegar a ir a ha ido a fábrica, ha ido con nosotros a fábricas recuperadas, que podían ir a la Asunción, eso no va a ser porque cartoneros él ha planteado claramente de que él quiere que no se gaste dinero en los viajes y demás para ir a verlo a él, sino que en todo caso se hagan donaciones una obra de caridad. Y a ver, el kirchnerismo también ha hecho rodar versiones y denuncias concretas respecto a la supuesta complicidad de Bergoglio con la dictadura. Mira, la Iglesia, en primer lugar hay que ver en general el tema de la Iglesia. La Iglesia no es solamente la cúpula de la Iglesia. La cúpula de la Iglesia tuvo una actitud muy mala ante la dictadura, eso es así, pero también la Iglesia son cantidades de sacerdotes desaparecidos, obispos que resistieron. Hubo una gran resistencia de la Iglesia latinoamericana y en especial la argentina, es decir, la proporción de sacerdotes desaparecidos comparado con el resto de otros oficios está en las primeras, digamos, y eso es la Iglesia también, ¿no? Yo he discutido mucho con Bergoglio por qué no reivindicamos fuerte eso. Eso sí lo hemos discutido mucho, y yo cuando he ido a la pastoral lo he planteado fuertemente, es decir, la reivindicación de esos compañeros, porque creo que eso han sido parte, la Iglesia ha sido parte de la resistencia a la dictadura militar. Eso por un lado. Después, en la actitud de él, yo he leído toda la causa, he leído todas las cosas, he hablado con los compañeros, porque también me interesaba, digamos, porque tenía una relación con él, y se puede reconstruir eso, y se va a reconstruir, digamos, ¿no? Es decir, Bergoglio tuvo una actitud de querer sacar a los sacerdotes del país. Uno puede estar de acuerdo o no. Es decir, de querer protegerlos. De querer protegerlos, digamos, no darle... él tenía que darle, bueno, si no sabe cómo es la Iglesia, tiene que darte un beneplácito de que para que vos seas sacerdote de una determinada parroquia. Él no le quería dar a determinados compañeros para que se vayan del país porque creía que corrían riesgo su vida. Eso en algunos fue interpretado como que no es de protección. Yo creo que si les daba la protección, les daba la autorización para que sean sacerdotes de la parroquia, era peor, digamos, más rápido iba a producirse, digamos, el hecho que se produjo. De hecho, muchos compañeros que trabajaban ahí y que eran compañeros nuestros se fueron, digamos, de la villa, y por eso salvaron su vida, digamos, ¿no? Hay que vivir ese momento, conocer las características de lo que se estaba viviendo, lo que planteaba la mayoría de la gente. Yo milité y estuve ante toda la dictadura acá, digamos, así que puedo dar fe de muchas de esas cosas, ¿no? No fue de los sacerdotes que fueron cómplices con la dictadura. Lo que sí, yo he discutido mucho con él, que para reivindicar, que él veía en el proceso de Chávez un proceso de reivindicación de la Iglesia latinoamericana, y que nosotros acá no lo podíamos hacer. Él veía el límite de que la Iglesia era muy difícil. Yo he ido a hablar, digamos, en algunos lugares que él me invitó de la Iglesia, y sí, doy fe de que la Iglesia acá es muy difícil, que usted está diciendo no hay jóvenes, que Bergoglio dentro de la estructura, usted dice que Bergoglio dentro de lo que es la estructura de la Iglesia, una estructura conservadora, institución conservadora,
¿para usted es progresista? Llevarme a mí a charlar, ¿no? Con mi historia, con lo que yo... a la pastoral social, ¿qué te parece a vos que significa? No sé, por eso dígame. Es decir, creo que él ha dado mucho signos de ese estilo, y estoy muy convencido que él va a dar señales claras, digamos, está dando ya señales claras, va a seguir dando señales claras hacia dónde quiere llevar a la iglesia, digamos, y eso es lo bueno, digamos, todo lo demás es anecdótico a esta altura, digamos, la verdad que si yo discutí con él, o si no sé qué discutió con él, o si no me puse de acuerdo, por ejemplo, en la fuerza que había que tener en la reivindicación de los sacerdotes desaparecidos. ¿Por qué no poníamos una placa de los sacerdotes desaparecidos en la catedral? Esa era una de mis discusiones, digamos, ¿no? Es decir, esas cosas habrían cambiado mucho la situación, digamos, ¿no? Él acordaba por ahí alguna cosa y después no la podíamos, no había espacio, digamos, para hacer determinadas cuestiones, ¿no? Uno se da cuenta con lo que fue la plaza y la catedral el día yo fui, digamos, sí. Y bueno, y el espacio que estaba ahí no es un espacio nacional y popular, no es lo que representa Bergoglio, tampoco un compromiso con los humildes, ¿no? Usted dice, bueno, lo que todos han contado, usted lo ha visto, digo, usted, bueno, tiene una relación religiosa, me imagino, sí. Una profesión de fe y demás, pero trabaja desde una organización social, bueno, alineada con el kirchnerismo, que tiene mucho trabajo territorial en el Gran Buenos Aires, en el interior del país. Dice, en el caso de Bergoglio pudo trabajar mano a mano, palmo a palmo en esos mismos territorios, en la villa, en él le interesó mucho las situaciones más conflictivas. Usted dice, desde ese punto de vista, Bergoglio se metía directamente en el trabajo que ustedes hacían desde la política. Él se apoyó mucho esta organización que estamos armando nosotros, que es la CT, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Él, cuando hicimos eso, quiso hablar conmigo de qué es esto, Emilio, de qué se trata. Y cuando discutimos la economía popular, él se hizo un devoto promotor, digamos, de los derechos de esos compañeros. Él veía que había muchos compañeros sin derecho ahí y que había que trabajar por los derechos de esos compañeros. Y bueno, de hecho fue a dar misa y predicar con ellos, y aparte, como pasar estos sermones, me gustaría pasar muchos sermones esos. Me parece que al jefe de la ciudad no le gustaría, digamos, ¿no? Porque bueno, nosotros contamos acá muy que claros, así como molestó al kirchnerismo, usted me dice que no, que yo verdaderamente las actitudes ayer de la presidenta la vi a la presidenta incómoda. Nunca lo escuché con nombres hablar Bergoglio. No, pero también incomodaba claro, al macrismo. Nada más cuando íbamos a las villas y hablaba con nombre y apellido de los problemas que existían, la gente que trabajaba para los pobres y la gente que trabajaba para los ricos. Sí. Se lo aclaraba muy claro a los compañeros quiénes son los que trabajan para los ricos, ¿no? Y quiénes son los que trabajan para los pobres. Bueno, y eso lo he charlado mucho yo también con Néstor y hemos charlado mucho de esas cosas. Ahora, Kirchner lo veía como un adversario. No. ¿Pero cómo no lo veía? Entonces, ¿qué era? ¿Un invento de los medios? No decían que era el articulador de la oposición. Claro, no, está claro que... Es decir, y las columnas de Berbisky son inventadas, digamos. Las columnas que escribió... Berbisky tiene una opinión. Berbisky de Bergoglio, opinión política, más allá de las denuncias con el tema de la dictadura. La opinión política, que Bergoglio era el jefe de la oposición. Berbisky tiene una posición que yo la respeto, también con Berbisky muchísimas cosas coincido. Si nosotros trabajamos con Berbisky, por ejemplo, muchísimo el tema de la violencia institucional, ¿no? Y lo seguimos trabajando y lo vamos a seguir trabajando. Eso no significa que yo esté de acuerdo en todo con Berbisky. El kirchnerismo y el peronismo es un espacio en donde hay distintas expresiones. Sí, de eso nos damos cuenta. Bueno, entonces pensar de que porque alguien del kirchnerismo dice eso, el kirchnerismo... Bueno, Cristina no se encuentra con Bergoglio desde el 17 de marzo del 2010, hace 3 años, lo tenía enfrente, cruzando la plaza, desde el 17 de marzo del 2010 que no lo veía a Bergoglio, y lo recibió en diciembre a Sandri, al otro candidato que, según contábamos acá, dentro de la iglesia, dentro del Vaticano, era mucho más conservador que Bergoglio. Insisto, ha habido muchas discusiones con Bergoglio, hay montones de cosas que estamos de acuerdo, montones de cosas que no estamos de acuerdo. Creo, pero insisto, es decir, lo que yo rescato, es decir, son cosas, uno cuando evalúa a las personas rescata cosas centrales, es decir, quién está a favor de los pobres, los humildes y de los trabajadores, y quién juega en contra de los pobres, de los humildes, de los trabajadores. Y después él tiene mucho
digamos, mucho valor sobre las características humanas de la gente, digamos, también, ¿no? Sí, claro, que se ven los testimonios de los últimos días, ¿no? Que aparecen. Y en ese sentido ciudadanos comunes. Él respeta mucho el trabajo de los militantes populares, más allá de su expresión política, digamos, él respetaba mucho lo que hacíamos en los barrios. Es algo destacable, pues yo creo que también llama la atención de este Papa, esto de que se tomaba el colectivo, de que se tomaba el subte, salieron los delegados de la línea D a decir viaja en nuestro subte, que llegaba al casamiento en la línea Roca y después, bueno, ahí lo esperaban en La Plata con un remis, pero es decir que iba... Él llegó a Villa Constitución, a la Constitución, no llegó en auto. Se fue en tren, cuando hicieron una misa allá con ustedes. Bueno, sí. Bueno, desde su hábito, digamos, todo muy austero y demás, eso contrasta hoy con buena parte de la dirigencia política, ¿eh? Eso contrasta. Del oficialismo y de la oposición, pero con buena parte de la dirigencia política. Lo hace también por la dirigencia política, sí, pero también lo hace en base a la iglesia, eso contrasta con el oro de la iglesia. Sí, también. Que nos haya puesto esas cruces de oro que te inclinan la cabeza, ¿no? Para cuando termina, y que se haya puesto la misma cruz que le regaló un indígena en Argentina, es una señal que yo respeto, digamos, porque por la coherencia, digamos, ¿no? Entonces, no sé, digamos, nadie es adivino lo cuánto va a aportar. La iglesia es una institución que es difícil de transformar y muy lenta de transformar. La iglesia argentina no es de las mejores de Latinoamérica, es de las peores de América Latina, lamentablemente, aunque también hay un sector de la iglesia argentina heroico, digamos, insisto, heroico. Acá yo te planteaba, hubo dos desapariciones de curitas para mí. Uno fue durante la dictadura y otra fue sobre el neoliberalismo. ¿Cuántos curas abandonaron, no, por cómo se le vino encima los planteos, digamos, de que se acabó la ideología, de esto y de aquello, y abandonaron también el trabajo en las villas, digamos. Todos conocemos curas que abandonaron durante esos años los hábitos y el trabajo, digamos, pastoral, ¿no? Le hago la última. ¿Por qué me dijo que era esta mañana en la radio que era, para usted era un papa peronista? No, es peronista. ¿Ah, sí? ¿Es peronista? Yo digo que Bergoglio tiene tres aspectos. En el término humano, sí, digamos, es un peronista. Sí. No es de Guardia de Hierro, no militó en ninguna organización política. Cuando hablaba con los compañeros de Guardia de Hierro también hablaba con nosotros, sí, entonces yo puedo decir que era montonero, digamos, ¿no? Porque también hablaba con nosotros, digamos, entonces, no lo hicimos público, pero bueno, era un peronista, ¿no? Era un peronista, nacionalista, defensor de Malvinas, defensor de las causas nacionales, defensor de los sindicalismos, defensor de los humildes, ¿no? En el tema pastoral, como pastor, era un pastor dedicado a trabajar con los humildes y con los trabajadores, con los que más sufren. Y en términos de conductor de la iglesia, que es su otra faceta, que son tres personas diferentes, cuando uno hablaba con él, era un tipo de consenso, de que construía consenso. Entonces ahí es donde vienen cosas, porque la iglesia, el consenso de la iglesia argentina, mira, cuando fue el matrimonio igualitario yo también lo discutí con él, el matrimonio igualitario. El documento ese era su opinión, no, era el consenso de la iglesia. Dice, yo no puedo. Nosotros le decíamos, esta posición... Con todo respeto, Emilio, no le ganaste una discusión a Bergoglio, ¿eh? No le ganaste una discusión a Bergoglio. ¿Por qué? No, porque es una idea... Bueno, vamos a entrar todos ahora, ¿eh? Ahora, al lado de ustedes, Bergoglio, ustedes son la izquierda de Puerto Madero, Bergoglio es un testimonio cotidiano. Nunca pretendí. Ustedes no ganaron una en serio, un testimonio no hablemos de la iglesia. Y no, hablemos de la realidad. Me parece que lo que le molesta de la iglesia es el testimonio. El estalinismo de Puerto Madero le molesta. Hablemos de la iglesia y el derrocamiento de Perón, hablemos de la iglesia y la dictadura militar. Bueno, pues si no... ¿qué querés? No. Hablemos de Stalin un rato, qué sé yo. Acá el estalinismo está reivindicado, ¿o no? Yo soy peronista, hermano. Yo también soy peronista. ¿Pero qué vas a hacer? Perdóname. Ya que te metiste puedo decir... Debatamos. Primero que no hay la iglesia argentina, yo lo aclaré, es la peor de América Latina, ¿no? Lejos. A mí la cúpula eclesiástica de la Argentina me pone nervioso. Bueno, ahora también es cierto de que hubo una iglesia totalmente diferente. Hubo una iglesia militante con miles de curas militantes. Vos no lo conocerás porque quizás no sé dónde estabas, pero yo los conocí, digamos, ¿no? Los conocí también. Yo tengo montones de compañeros que fueron sacerdotes y que hoy están desaparecidos. Sí. Y montones de compañeros que abandonaron los hábitos en los 90 por todo lo que fue el proceso de los 90.
Entonces, eso también es la iglesia. Sí. Eso también es la iglesia argentina. Eso también es la iglesia argentina. Ahora, por supuesto, Bergoglio, como autoridad de la iglesia argentina, y yo he discutido mucho, y yo no quiero convencer a la gente. Yo quiero hacer las cosas lo mejor posible. Yo quiero hablar de la iglesia. Lo mejor posible. La iglesia no es una, insisto, la iglesia somos todos. Lo dijo Cristina. La seguimos. Dijo Cristina, yo soy la iglesia. Quiero hablar de la cúpula eclesiástica. Cristina dijo en otro discurso los otros días, yo soy la iglesia. Emilio, yo también soy la iglesia, porque la iglesia somos todos, dijo. Y yo también soy la iglesia. Pérsico, gracias. Yo soy todos los que practicamos. La seguimos en un ratito, porque también está Federico Pinedo. Quiero hablar con Julio Bárbaro. A ver,